Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dulce Daniela Alonso Benítez y voy a hablar sobre el tema de la organización de centros educativos, en donde nos vamos a basar en 5 subtemas que son las organizaciones, los tipos de organización, el análisis de estructura organizacional, la organización de instituciones educativas y los aspectos normativos de organizar. Principalmente vamos a hablar sobre las organizaciones donde existen elementos básicos para realizar dicha organización. Las primeras son las personas, las tareas, los recursos y los ambientes. La primera de las personas tenemos que ver las 5 dimensiones de la personalidad. La primera es la meticulosidad, donde tenemos que ver qué calidad de trabajo hace la persona, cómo es su compromiso al realizar un trabajo. Después tenemos la extroversión y la introversión. Tenemos que ver qué tipo de personalidad tiene esa persona, si es extrovertida, si es apacible, si es introvertida, si es una persona explosiva, si es una persona más endeble. Tenemos que ver después la afabilidad, qué tan fiable, qué tan de confianza es esa persona para que realice un trabajo. Después tenemos la estabilidad emocional, donde tenemos que ver qué tanta estabilidad emocional tiene, si es tolerante a la frustración o tener ciertas actitudes positivas a situaciones de cierta complejidad. Después tenemos la apertura de la experiencia. Aquí se tiene que ver qué tanta experiencia tiene para realizar dicho trabajo. Es decir, ver si ha hecho algunos talleres, capacitaciones, etcétera. Posteriormente tenemos las tareas, que tenemos que ver cuál es el equipo disponible que tenemos para realizarlas, así como el espacio y los recursos como son libretas, proyectores, computadoras, laptops, etcétera. También tenemos que ver la prioridad y la importancia de dicha tarea, va a ser el orden de realizar dichas tareas. Asimismo, tenemos que estimar un tiempo disponible para realizarlas, ya que se se va a poder llegar a un objetivo teniendo en cuenta el tiempo, el tiempo disponible o racionado para realizar dichas tareas. Después tenemos en cuenta los recursos. ¿Qué son los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos materiales, los tecnológicos y los bibliotecarios que tenemos para realizar dicho trabajo o especialización? Tenemos que tomar en cuenta asimismo los ambientes que son socioculturales, tanto políticos como culturales, como socioeconómicos, para que podamos realizar dicha labor. No solamente nos tenemos que basar o enfrascar en la empresa o la institución educativa, sino tenemos que ver los aspectos externos para llegar a una buena realización de trabajo. Bueno, ya viendo los elementos básicos, podemos tomar en cuenta cuáles son los tipos de organización. Hay 2 tipos de organización, la formal y la informal. En la formal es aquella que se basa en un organigrama y una cierta especialización y especificación de los trabajos que se tienen que realizar. Y en la informal es un trabajo donde no hay una estructuración específica de dichas tareas ni del personal técnico, sino este se basa más en relaciones de amistad o familiar, donde no existe una estructuración ni responsabilidades específicas de cada persona. Posteriormente, vamos a ver el análisis de la estructura organizacional, en donde tenemos que tomar en cuenta que hay cierta división de trabajo en las personas. Aquí básicamente se basa en realizar un organigrama en donde tenemos que especificar la división de trabajo de cada una de las personas. Asimismo, sobre la departamentación, que es decir, tomar en cuenta en una empresa el área de contaduría, el área de recursos humanos, el área de administración, etcétera. Después tenemos que tomar en cuenta que existen organizaciones de las instituciones educativas, que existen 2 tipos, que es el FODA y el PEIC, donde tenemos que el FODA, por sus siglas, es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tienen una empresa o la institución educativa, basándonos principalmente en las fortalezas, que es de ámbito interno. Interno quiere decir de la institución o de la empresa, qué fortalezas tiene para realizar dicho trabajo o llegar a su objetivo. Después tenemos las oportunidades, estas son de ámbito externo, las oportunidades que nos da los aspectos socioeconómicos, políticos, etcétera. Asimismo,
las debilidades, ver qué debilidades tiene la empresa, en dónde está fallando y poder resolver esas debilidades para que se conviertan en fortalezas. Y las amenazas, por último, tenemos que ver las amenazas que sufre la empresa o la institución, y estas son de ámbito externo, no tienen que ver con la empresa, pero se tienen que estudiar para no llegar a no obtener los logros o metas obtenidas o que se quieren obtener. Posteriormente tenemos el PEIC, que por sus siglas es el Proyecto Educativo Integral Comunitario, en el cual tenemos que tomar en cuenta que este proyecto es educativo porque se basa en hacer énfasis en la educación para que haya una buena calidad de la educación. Después es integral porque no solamente se basa a un grado de estudio, sino a diferentes grados de estudio, desde primero a sexto, diferentes instituciones educativas, como puede ser primaria, secundaria, kinder, preescolar, hasta licenciatura. Después tenemos que es comunitaria porque en este proyecto se basa en que no solamente los alumnos y los maestros tengan participación en la enseñanza-aprendizaje, sino que también tiene que ver cierta vinculación tanto de la comunidad como de los padres de familia. Bueno, y por último vamos a ver los aspectos normativos a organizar, en donde tenemos que tomar en cuenta las políticas generales de la institución educativa, cuáles son las normas que tiene esta institución, y no solamente eso, tenemos que ver las normatividades que nos dan a nivel nacional, las políticas educativas que nos dan a nivel nacional, para tomarlas en cuenta las situaciones que propician a la educación. Asimismo, tenemos que tomar en cuenta las políticas educativas, administrativas y sociales para llegar a un objetivo en común. Cabe mencionar que en esta organización de la institución tenemos que tomar en cuenta cuáles son las funciones que tiene cada persona, como es el directivo, el subdirector, el profesor, cuáles son las actividades que tiene que hacer, y asimismo ver la departamentación institucional, como son los departamentos administrativos, de los cuales podemos hablar sobre la coordinación académica, el equipo docente, la organización de aula en clase. En la aula en clase tenemos en cuenta que existen 5 formas de ubicar a los alumnos para que haya una buena comunicación entre alumno docente. La primera es acomodar las filas en forma horizontal, que es la más común, ponerlas en filas y el maestro enfrente. El segundo es en círculo o en U, que quedan en círculo de luz hacia el maestro o hacia el pizarrón, donde hay una buena visibilidad, tiene una buena visibilidad el profesor y tiene más control del grupo. Después tenemos la tercera forma, es en grupos de 4 o por parejas, que esto nos ayuda mucho porque podemos poner o agrupar niños que tienen menos capacidad en un área educativa. Por ejemplo, podemos poner un niño que es bueno en matemáticas y otro en ciencias naturales, y que haya cierto trabajo en equipo y se ayuden mutuamente. Posteriormente tenemos en bloque. Hay una mejor atención en momentos puntuales y una mejor proyección. Pues se puede utilizar este tipo de organización en aula, en bloque, para realizar algún tipo de experimento. Hay una muy buena comunicación y buena atención tanto del alumno como del docente. Y por último tenemos la forma de pasillo, que se divide al grupo y se pone mitad del grupo del lado derecho, mitad del grupo del lado izquierdo, y el profesor camina por en medio del salón y va explicando la clase. Esta forma de organización nos ayuda mucho para hacer debates y para que los alumnos sean más participativos y trabajen en equipo. Bueno, por mi parte sería todo y muchas gracias.